Y bueno, entonces, pues nuevamente buenos días. Hoy vamos a hacer este ejercicio de compuertas, eh, son compuertas rectangulares y además la puerta, que es la línea B y además hacia el fondo tiene un ancho, además está vertical. ¿Sí? Hay compuertas inclinadas y hay compuertas horizontales, hay compuertas verticales. Esta es una compuerta vertical. Buenos días. Los que no tengan cartilla en físico pueden escribirme y les paso la cartilla de manera virtual, dice Joshua. Ok, entonces, listo, dicen, una compuerta rectangular de 3 metros de alto y 6 metros de ancho y está articulada en el borde superior en el punto A y está restringida mediante un reborde en B. Punto. Determine la fuerza hidrostática ejercida sobre la puerta por el agua con 5 metros de altura y la ubicación del centro de presión. Entonces, ese es como el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo. Le repito que la diferencia en estos ejercicios es que el límite, déjame, yo puedo, mira, sí puedo aquí rayar. El tema es que las compuertas que vimos la clase pasada, la fórmula servían para cuando el nivel del fluido no sobrepasa la compuerta. En este caso, estamos viendo que hay una parte de fluido que excede la altura de la compuerta, que es esta que está acá, ¿sí? Esta es la compuerta y el nivel del fluido la sobreexcede, ¿no? Entonces, esto hace una variante en las fórmulas que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a comenzar a analizarlo. Yo creo que lo acabé de leer, pero no significa que usted lo haya como digerido del todo. Entonces, déjame, yo acepto aquí a las personas que van llegando. Un momentico. Algunas personas están llegando hasta ahora. Bueno, entonces vamos a comenzar a mirarlo, a mirar el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es analizar qué nos dan y qué nos piden. Eso sería como el tema. Em, entonces, ¿qué nos dan? Bueno, hay una información que ya viene en el dibujo. Hay una información que ya viene en el dibujo y yo simplemente le agregué aquí cómo yo las llamo a esas distancias. Por ejemplo, a la distancia que está, a ver, Daniel Ramírez levantó la mano. ¿Vas a preguntar algo, Daniel? Si quieres, habilita el micrófono rápidamente. ¿Sí? Si fue un error, dice Jason, ingeniero, ¿por qué medio se podría hacer el favor de suministrar la cartilla de manera virtual? Me escribes por el WhatsApp, Jason, o me escribes al Telegram y yo con mucho gusto te colaboro. Bueno, entonces, esta distancia que yo ya me ve, Daniel Ramírez, lo mismo, ya le respondí ahí a Daniel y a Jason. Entonces, en el caso de, en el caso de, en el caso de la distancia B yo la llamo a la parte de la compuerta que está en contacto con el fluido. Entonces, ahí vemos que son 3 metros. Y a la parte que es la distancia que está sobreexcediendo la parte superior de la compuerta, yo le llamo S, ¿sí? Yo le llamo S. Entonces, por el momento, digamos que los datos que nos están dando, por un lado es que tenemos el alto de la compuerta, yo lo llamo B, nos están dando el ancho de la compuerta. El ancho de la compuerta es la profundidad, o sea, hacia el fondo, como la compuerta es un rectángulo, aunque nosotros solamente estamos viendo AB como si fuera una línea, pero realmente él tiene un fondo, tiene un ancho. Ese ancho dice el material que son 6 metros, nótenlo usted acá, 6 metros, y que el alto de la puerta son 3 metros. Y por otro lado, pues ese que les acabo de decir, que es la parte que está sobre sumergida de la compuerta, yo la llamo S y son 2 metros. Esas son como las letras que yo utilizo para cada una de esas, para cada una de esas variables, ¿no? Dame un segundito aquí que estoy todavía admitiendo personas. Parece que ya. Listo, continúo.
Entonces, esas son algunas de las variables. Por otro lado, me están diciendo que el fluido es agua. Entonces, el fluido es agua y cuando me están diciendo que es agua, inmediatamente tengo que recordar que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, a no ser que el agua esté a diferentes temperaturas, ¿no? Porque puede ser que me digan que el agua está a 20 grados, a 30 grados centígrados. Entonces ahí sí me toca ir a buscar en la tabla, según la temperatura, la densidad del agua. Pero cuando no dan ninguna temperatura, pues la densidad del agua se puede tomar como 1000. Y el peso específico, recuerde que peso específico es la multiplicación de la densidad por la gravedad. Entonces, si yo quiero el peso específico del agua, multiplico los 1000. Vale, yo les voy a invitar aquí. Por ahí Daniel ya me está escribiendo como al Telegram. Ahora lo miramos, Daniel. Entonces, eh, entonces el peso específico, si yo cojo los 1000 de la densidad de la gravedad y multiplico por 9.81, me da 9810. Ese es el peso específico del agua. Digamos que hasta el momento son como los datos que tengo y que me da el enunciado, ¿no? Lo otro que debo analizar del enunciado es qué me preguntan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, determine la fuerza hidrostática. Determine la fuerza hidrostática que hace el agua sobre la compuerta. Y otro, cuando el nivel del agua es de 5 metros, ¿no? Que ahí se ve en el dibujo que son 5 metros también. 2 metros que está sobre sumergida en la compuerta más los 3 metros de la compuerta de alto. Entonces me preguntan, por un lado, la fuerza hidrostática, pero también me preguntan la ubicación del centro de presión. Y ahora miramos un poquitico qué nos están preguntando. Entonces, mira cómo estoy haciendo el análisis, ¿no? Por un lado, recojo como los datos, los entiendo, les pongo variables o letras para identificarlos. Y por otro lado, pues analizo qué es lo que me están preguntando. Bueno, vamos a mirar otras cositas más. Me dice también, y estos son parte de los datos, que el punto A es una articulación. El punto A dice, el punto A articula la puerta. Resulta que una articulación en mecánica analítica, cuando uno está física o estática, depende de uno en qué carrera esté. Voy a poner en silencio mi celular. En mecánica analítica dice que cuando algo está articulado, articulado es como que puede rotar sobre el punto A, como las bisagras, es como una bisagra de las puertas, ¿sí? O sea que en el punto A es donde hace la rotación, alrededor del punto A hace la rotación. Cuando uno ve estática o cuando uno ve mecánica analítica, uno aprende que las articulaciones tienen dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. Entonces ahí le estoy poniendo las reacciones en la articulación. Esto por si me toca hacer alguna sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, es necesario que yo sepa qué fuerzas están actuando en la puerta. Por otro lado, en la parte de abajo. En la parte de abajo, entonces el punto, este punto que hace contacto con el piso hace una normal. Y el punto que hace contacto con esta especie de pared del punto B hace otra, hace otra fuerza, ¿sí? Una especie también de normal. Entonces, en total, esas serían como las fuerzas que hay ahí, eh, obviamente más la fuerza hidrostática, ¿no? Que es la que hace el fluido sobre la puerta, que ahora la vamos a poner. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, de pronto alguien que pueda habilitar rápidamente el micrófono y me dé algún tipo de retroalimentación para saber cómo van rápidamente. ¿Alguien puede habilitar rápidamente el micrófono? Pero a la velocidad de la luz, ¿sí? Alguien así muy rápidamente, por favor, me puede decir, profe, sí, lo voy entendiendo, por lo menos yo. Sí, Pero, señor, sí, lo está entendiendo en la parte de las relaciones, ajá. tanto en la bisagra y tanto en la parte B. Pero mi pregunta, profe, en la parte B no solo sería solo una redacción. Sí, los De- contactos, cuando por mecánica analítica uno aprende que cuando una superficie está apoyada sobre otra y ese apoyo no es un contacto, no es una bisagra, no es algo que la agarre o sí, que lo empotre o que lo agarre, entonces el contacto solamente genera una fuerza normal,
¿sí? Es simplemente una Y fuerza de contacto esa N que vendría siendo normal. normal. Normal, la N es una fuerza normal que hace el contacto entre el piso y la puerta por la parte de abajo. Y por la lateral, por acá, es otra especie de normal de ese bloqueo que está pintado ahí en B, pero es un contacto que hace con la puerta en otra dirección, no con el piso, sino con la parte vertical de ese bloqueo. Básicamente Sí, son sí, dos sí. normales, solo que a una le llamé fuerza en B y a otra la llamé normal, que es como la que uno está más acostumbrado como a colocar. Digamos que este tema de las fuerzas, y lo estoy explicando aquí, pero es importante que usted entienda que esto es algo que usted debe traer desde otras materias, ¿no? Desde la estática o desde la mecánica analítica. Y de pronto ahí yo voy en el transcurso de estos 3 días a hacer de pronto un par de ejercicios, pero no deja de ser un ejercicio que usted ya debe traer a esta materia, ¿no? Tal vez el trabajo más grande de pronto es decirle cómo se calcula la fuerza que hace el fluido sobre la puerta para que usted tenga esa fuerza para que usted pueda hacer el análisis de la estática de la puerta. Pero ese análisis estático es algo que usted ya debe traer desde otras materias, repito. Bueno, continúo. El tema es que eh, la normal en la parte de abajo, yo no sé si usted lo tenga presente, pero para que la puerta abra, para que la puerta pueda abrir, digamos, por el piso, pues se pueda mover con facilidad, la normal debe ser aproximadamente cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el contacto debe ser el suficiente para cerrarla, pero, pero no debe ser excesivo que me force mucho la abertura de la puerta. O sea, si yo necesito empujar la puerta para abrirla, necesito que no esté tan ajustada al piso, que el ajuste sea tan pequeño que me la permita mover con facilidad, que solo sea vencer la fuerza hidrostática, pero que no necesite moverla. Esto no nos va a afectar para nada el análisis, si usted no lo sabe, no hay problema en este ejercicio, ¿sí? Pero es importante aquí también determinar en qué momentos se pone la normal y en qué momentos no se pone la normal. Entonces, aquí en este caso, así usted, lo que pasa es que para lo que vamos a hacer no la necesitamos, pero es importante como ir calentando que usted va a tener que analizar muchas veces si ciertas fuerzas se ponen o si ciertas fuerzas no se ponen. En este caso, eh, por ejemplo, para que usted pueda abrir la puerta de su casa, se necesita que donde hace el contacto, no donde rota la puerta, porque donde rota es acá, ¿sí? Sino aquí en la parte externa donde va la bisagra, usted necesita que eso no quede tan ajustada a la pared, porque si no, va a ser muy difícil abrir la puerta. Ese es el caso de este tema. Vuelvo y repito, aquí no importa mucho la normal para lo que vamos a hacer, pero es importante que usted vaya calentando esto de cuándo sí y cuándo no poner alguna fuerza, si lo vamos a ver en el transcurso de esta semana. Repito, esto de las fuerzas es más un repaso que realmente tema de esta materia. El tema de esta materia es enseñarle a calcular la fuerza hidrostática y la distancia donde se aplica. Y ya que usted con los conocimientos que tiene de mecánica analítica, usted pueda resolverlos. Pero no está de más, pues yo siempre lo hago, echar un repasito sobre algunas cosas. Bueno, entonces, eh, continuemos. Entonces, vamos a mirar qué más de pronto podemos ir mirando. Entonces, la fuerza hidrostática siempre se hace en dirección desde el fluido hacia la puerta y siempre es perpendicular a la puerta. Siempre es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Siempre es perpendicular. Entonces, esta es la fuerza que nos están pidiendo, esta variable es la que nos están pidiendo, la fuerza hidrostática, por un lado. Y por otro lado nos están pidiendo esta distancia. Esta distancia se llama, es la ubicación de la fuerza. ¿Dónde está ubicada la fuerza? ¿O dónde está ubicado el centro de presiones? Centro de presiones se le llama el punto donde se aplica la fuerza hidrostática. Y normalmente nosotros, por lo menos yo en mi materia, a esa distancia la llamo Y sub P, ¿sí? Y sub P. Y
esas son las dos cositas que nos están pidiendo entonces, el Y sub P y la fuerza hidrostática. Es interesante este ejercicio porque solo nos están pidiendo que analicemos la parte hidrostática, no nos están pidiendo que analicemos la parte analítica, o sea, no nos están pidiendo calcule la fuerza B, o calcule la reacción en X, o calcule la reacción en Y, solo nos están pidiendo lo correspondiente a la materia, que es la fuerza hidrostática y el YP, ¿sí? Pero hay ejercicios que, que van a ameritar que usted no solo calcule la parte hidrostática, sino además que calcule la mecánica analítica. ¿Listo? En este caso no. Por eso, así yo no hubiera puesto las fuerzas, no se necesitan en este ejercicio, porque no vamos a necesitar hacer ni sumatoria de momentos, ni sumatoria de fuerzas en X, ni sumatoria de fuerzas en Y. Solo vamos a necesitar calcular la fuerza hidrostática y el Y sub P. Y para eso no se necesita nada, nada anterior, ningún conocimiento previo a esta materia. Bueno, entonces aquí tengo como las ecuaciones, ¿no? La fuerza resultante se calcula multiplicando una presión promedio por el área que está sumergida de la puerta, el área que está en contacto entre la puerta y el fluido. Ya analizamos y recordamos un poquitico qué son esas variables, ¿sí? Pero esto es lo que me están pidiendo, la fuerza resultante. ¿Cuánto es? O la fuerza hidrostática, más bien, la fuerza que hace. Sí, calcule, a ver, determine la fuerza hidrostática. Determine la fuerza hidrostática. Yo aquí debí haber llamarla F sub H, más bien, fuerza hidrostática. Y por otro lado me están pidiendo el Y sub P. El Y sub P en este tipo de ejercicios, donde la compuerta está cierta distancia adicional sumergida, se calcula con esta expresión. Para compuertas, solo para compuertas rectangulares. Si la compuerta es triangular, si la compuerta es ovalada, tiene otra forma. Nosotros, pues, aquí para lo que estamos haciendo, solo estamos trabajando con puertas rectangulares. Entonces, aquí están las dos ecuaciones que nos van a permitir responder lo que nos está pidiendo este ejercicio, la fuerza hidrostática y el Y sub P. ¿Cuál de los dos está más fácil de calcular, el Y sub P o la fuerza hidrostática? Si miramos un poquitico, el Y sub P me pide que tengo que tener cuánto es S, y S lo tengo acá, y cuánto es B, y B lo tengo acá. Entonces, todo el Y sub P es función de S y de B, prácticamente. Entonces, como S lo tengo y B lo tengo, es lo primero que voy a calcular. Pero voy a necesitar que ustedes me ayuden por ahí con una calculadora en mano. ¿Listo? Entonces, aquí tengo reemplazados los valores. S es 2, ahí está, más B medios, y B medios, B es 3, entonces 3 medios, más B a la 2, 3 a la 2, sobre 12 veces, entre paréntesis S, que es 2, más B medios. ¿Sí? Creo que esa es la expresión. Usted la encuentra en la cartilla, encuentra estas ecuaciones, pero pues aquí también las puede ir anotando si quiere, ¿no? O sea, ahí simplemente está la expresión. Aquí que parece que alguien está haciendo alguna pregunta. Dice 3,714. Muchas gracias. 3,714. Muchas gracias. Vamos a escribirlo por acá, porque yo no lo apunté. Ay, perdón, se me fue. Se me fue la idea. 3,714. Segundito, voy a borrar acá que me queda mal escrito. 3,714. ¿En qué unidades? Como lo escribieron por ahí en el chat, metros. Además, yo voy a escribirlo por aquí a la mano para tenerlo más adelante. 3,714 metros. Es una distancia. Entonces ya tengo parte del ejercicio. Un segundito que por acá alguien está preguntando. No. Listo. Muchas gracias a todas las personas que me ayudaron ahí. Bueno, entonces digamos que el tema de Y sub P
pues ya salió este ejercicio, ¿no? Ahora me toca concentrarme en el tema de cómo calculo la fuerza hidrostática, ¿no? ¿Cómo calculo la fuerza hidrostática? Mire que la fórmula de la fuerza hidrostática, aquí yo le puse FR, pero realmente es fuerza hidrostática, amerita calcular una presión promedio y un área sumergida, ¿sí? Entonces vamos a mirar un momentico, eh, a concentrarme un poquitico en ese tema del área sumergida. Entonces, mira, el área sumergida, pues es el área de la puerta, ¿no? El área de la puerta. Entonces, noten ustedes que desde este punto hasta el punto más bajo de la puerta son 3 metros. Y la profundidad de la puerta nosotros lo llamamos Z. Entonces, el área simplemente es calcular los 3 metros por el ancho, por el Z, que es 6 metros. Yo aquí hice la multiplicación. Esa multiplicación está como facilita, 6 por 3, 18 metros cuadrados. Eso significa que ese es el área de la puerta que está en contacto con el fluido. 18 metros cuadrados están en contacto con el fluido. Eso es básicamente lo que significa esa área sumergida. Por ende, digamos que para resolver el tema de la fuerza hidrostática ya tengo el área sumergida. Ahora me falta calcular la presión promedio. La presión promedio tiene la siguiente expresión. Presión promedio puede ser de dos maneras. Densidad por gravedad del fluido por Hc. O como recordemos que el tema de densidad por gravedad es peso específico, ¿no? Entonces, o es densidad por gravedad o peso específico por Hc. Pero el tema es, ¿y qué es Hc, no? ¿Qué es Hc? Bueno, Hc, para explicar lo que es Hc, digamos que esto, como les digo, yo ya lo expliqué en una clase pasada, cuando las compuertas no estaban muy sumergidas, digámoslo así. Entonces, para explicarlo, permítame, yo no sé si podemos mirar un poquitico el dibujito, porque voy a insertar dos puntos que son importantes en la puerta. Uno es el puntico negro, se llama el centro de presiones. Vamos a ver si lo puedo acá, que no sabía dónde estaba este se llama el centro de presiones, el negro. Y el puntico rojo se llama el centroide. Entonces, el centroide es la mitad de la parte que está sumergida, es la mitad de la puerta que está sumergida. Mientras que el centro de presiones queda un poquitico más abajo del centroide, porque yo le expliqué cuando expliqué las compuertas, de que la fuerza no se aplica en la mitad la fuerza resultante no se aplica en la mitad de la puerta, sino se aplica un poquito más abajo, en algo que se llama el centro de presión. Entonces, lo que me están pidiendo es la distancia desde C hasta, desde C hasta el nivel superior. Esto es lo que se llama HC. HC es la distancia desde C, es la distancia vertical. HC es la distancia vertical desde C hasta el nivel del fluido. Todo eso es HC. Entonces, ¿cuánto sería HC? Partiendo de que C está en toda la mitad de la puerta y la puerta tiene 3 metros de altura, entonces HC vendría a ser, yo aquí no lo escribí para que no se me llenara de tantas fórmulas. HC por un lado pues es S más B medios, más B medios. Y S es 2 metros y B es 3, dividido en 2, 1, 5. Entonces, en total, vamos a ver si eso es lo que me están dando la respuesta en el chat que por aquí están escribiendo, 3,5. 3,5 por ahí ya habían escrito en el chat. Entonces, 3,5 metros es el HC. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque una cosa es el centro, el centroide, que es teniendo en cuenta la puerta, ¿dónde queda la mitad, no? La mitad de esa parte que está sumergida de la puerta. Pero por otro lado está el centro de presiones. Y si usted se embolata con esto, dos cositas. Recordar el video pasado que les
que les compartí donde comencé a explicar esto, o acompañarlo con mucha lectura, ¿no? Pero les dejo ahí sembrado que tienen que tener cuidado con el centro y con el centro de presión. Finalmente, entonces, digamos que esto ya, pues está, ¿no? Porque teniendo HC y yo ya tenía el peso específico del agua que estaba por acá, entonces simplemente es una cuestión de multiplicar las dos variables, ¿no? 9.810 por 3,5. Los metros se me van a cancelar con uno de estos metros cúbicos y me van a quedar newtons sobre metros cuadrados, y eso se llaman pascales. Entonces ahí ya tendré la presión en pascales. ¿Alguien me puede ayudar con esa operación? 9.810 por 3,5, así como a la velocidad de la luz. 34.335. 34.335. ¿En qué unidades? Pascales. Esto ya no lo copié porque quería que lo hiciéramos entre todos. Vamos a ver si estamos bien en el chat. 34.335. Hay otra persona que me escribió 43.335. Me imagino que es un error porque hay 3 personas que me escribieron que eran 34.335. Bueno, ya tengo la presión, ya tengo el área. Entonces, déjame, yo borro aquí un poquito de este tema. Lo tengo aquí en esta parte de presión. Entonces, recordemos lo que nos están pidiendo, porque uno a veces en este tipo de ejercicios, ese tipo de ejercicios tiene una particularidad y es que como que uno va calculando cosas y se va perdiendo entre tantos cálculos. Les recuerdo que lo que nos están pidiendo es la fuerza hidrostática y el YP, que es la ubicación del centro de presiones. La ubicación del centro de presiones ya lo sacamos y lo que me están pidiendo es la fuerza hidrostática. No la presión hidrostática, sino la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática es la multiplicación de la presión promedio que la acabé de calcular por el área sumergida. Entonces, alguien que porfa me ayude a saber cuánto les dio la fuerza hidrostática. Hay que multiplicar esta presión que ya tenemos por el área, que son 18 metros cuadrados. Al final eso va a quedar en Newton. Y ahí ya habré terminado el ejercicio. ¿Sí? Porque ya tengo el YP y ya tengo la fuerza hidrostática. A ver qué me escriben aquí en el chat. 618.030. 618.030, digámoslo así. 618.000. Entonces vamos a ver cómo nos va aquí con la escritura. 618.030 newton. Porque es una fuerza, los metros los metros que tienen abajo. Recuerden que los pascales son newton sobre metro cuadrado. Y como estamos multiplicando por el área que está en metros cuadrados, los metros cuadrados se van y quedan newton. Entonces, en conclusión, ya tengo la fuerza hidrostática y ya tengo el YP. ¿Me pueden recordar cuánto era el YP, por favor? Que yo como borré la diapositiva. Y lo dejamos aquí ya como un valor fijo. El YP, 3,7142. 3,71 metros. 71 metros. Entonces, digamos que para los que han venido viendo clase conmigo normal, lo único que varían en este tipo de ejercicios, cuando el fluido está sumergiendo mucho o más de lo normal la compuerta, entonces lo que cambia es el YP, la fórmula del YP. De resto, todo lo demás es lo mismo y hay que aprender a calcular el HC muy bien. El HC muy bien. El HC, repito, es la distancia vertical desde el nivel del fluido hasta el centroide de la puerta. Esta parte es HC. ¿Listo? Entonces, mira, en este video queda menos de un minuto, un poquito más de un minuto, perdón. Entonces voy a cerrar ya esta sala. Este video lo voy a dar aquí por terminado y ahora en el siguiente video conversamos un poquito al respecto. ¿Listo? Listo. Entonces,
Vamos a cerrar acá.